La verdad que nadie te dijo. Eres el dueño de tu destino. Hay una verdad que el mundo ha intentado ocultarte desde que eras niño. Una verdad que si realmente la aceptaras, si realmente la hicieras tuya, cambiaría tu vida por completo. Esa verdad es esta. Tú eres el dueño de tu destino, no el sistema, no tus padres, no tu historia, no tus errores, no tu nivel económico, tú. No hay nadie allá afuera que tenga el poder de escribir tu futuro si tú no le entregas el lápiz. Y sin embargo, lo haces todos los días, cuando eliges no actuar, cuando decides que es más fácil culpar al pasado, cuando permites que tus emociones gobiernen tus decisiones, cuando esperas que el universo lo resuelva todo por ti. Cada vez que haces eso, le das el control de tu vida a alguien más. Y dime una cosa, ¿cuánto más vas a esperar para volver a tomar el timón de tu existencia? Tú eres el arquitecto de tu historia. Mira a tu alrededor. Todo lo que tienes, todo lo que vives, todo lo que eres hoy, es resultado directo de decisiones pasadas. Sí, puede que no hayas elegido todo lo que te ocurrió, pero sí decides cada día cómo respondes a eso. Y en esa respuesta está tu poder. Ahí es donde comienza la libertad. Ahí es donde se forja un dueño de destino. No se trata de negar la dificultad. No se trata de ignorar las heridas. Se trata de levantarte por encima de ellas. Eres el arquitecto de tu historia. Y cada decisión que tomas es un ladrillo. Cada hábito, cada pensamiento, cada acción o inacción, es una pieza más del edificio que estás construyendo. ¿Te has detenido a mirar qué clase de estructura estás levantando? ¿Estás construyendo una fortaleza de grandeza o una prisión de excusas? Tu destino no está escrito, se escribe. Hay muchas personas que viven como si todo ya estuviera decidido, como si la vida fuera una ruta rígida donde ellos solo pueden obedecer. Y así viven, como pasajeros, como víctimas, como números. Pero tú no naciste para eso. Tú naciste para elegir, para decidir, para transformar, para dirigir. Y el primer paso para ser dueño de tu destino es dejar de actuar como si estuvieras condenado a repetir la historia que te contaron. Tú no estás atado al dolor que heredaste, no estás encadenado a los errores que cometiste, no estás condenado por tu origen, estás llamado a convertir todo eso en impulso, en sabiduría, en fuego sagrado. Tu historia no está escrita, se está escribiendo en este preciso momento, y tú tienes el lápiz. Lo único que necesitas es dejar de dudar y empezar a escribir lo que realmente quieres vivir. La responsabilidad es libertad. Mucha gente le teme a la palabra responsabilidad. Creen que es una carga, que implica culpa. Pero eso no es verdad. La responsabilidad no es una carga, es poder. Es el primer acto de libertad. Porque cuando dices, lo que tengo o no tengo, es responsabilidad mía. No estás culpándote. Estás recuperando el control. Estás dejando de esperar. Estás dejando de mendigar oportunidades. Estás dejando de creer que el mundo te debe algo. El mundo no te debe nada, pero tú te lo debes todo. Y cuando entiendes eso, algo cambia en ti. Empiezas a mirar diferente, a hablar diferente, a decidir diferente, porque ya no esperas. Tomas acción. Y cuando tomas acción, empiezas a moverte hacia el lugar que tú elijas. Eso es ser dueño de tu destino. Tu mentalidad es la brújula. La vida no siempre será clara. A veces no sabrás qué camino tomar. Pero hay algo que siempre estará contigo. Tu mentalidad. Y esa mentalidad será tu brújula. Si piensas como víctima, verás límites donde hay caminos. Si piensas como líder, verás posibilidades donde otros ven problemas. La diferencia no está en lo que ocurre afuera, está en cómo tú lo interpretas. Cuando tú te levantas cada día y eliges actuar como protagonista de tu vida, algo se alinea dentro de ti. Ya no haces las cosas por obligación, las haces por elección. Ya no vives por reacción, vives por intención. Y cuando tu mente está alineada con esa identidad, empiezas a caminar con otra postura, con otra fuerza, con otra visión. La gente que no dirige su vida termina sirviendo a quien sí lo hace,
este es un hecho brutal, pero necesario. Si tú no diseñas tu destino, terminarás cumpliendo el de alguien más. Si no luchas por tus sueños, terminarás trabajando toda tu vida por los de otro. Y no hay nada más triste que una persona con potencial que nunca se atrevió a creer en él, que entregó su libertad a cambio de comodidad, que vendió su futuro por el miedo a fallar. Pero tú no. Tú no estás aquí para eso. Tú estás aquí para marcar un antes y un después. Para despertar, para tomar el timón de tu existencia y gritar, desde hoy, yo decido. Y no importa si tienes miedo. El miedo es parte del viaje, pero la decisión sigue siendo tuya. Porque el miedo puede acompañarte, pero tú vas al volante. Todo cambia cuando tú cambias. No esperes a que cambien los demás. No esperes a que mejore la economía. No esperes a que llegue el momento perfecto. No esperes a que alguien te rescate. Tú eres el rescate. Tú eres el cambio. Tú eres el punto de inflexión. Tu vida comienza a cambiar no cuando todo afuera mejora, sino cuando tú mejoras. Cuando tú decides dejar de hablar de problemas y empiezas a construir soluciones. Cuando tú decides dejar de esperar oportunidades y empiezas a crearlas. Cuando tú decides dejar de mendigar amor, respeto o reconocimiento y empiezas a darte a ti mismo todo lo que siempre buscaste afuera. Porque el dueño del destino no mendiga. El dueño del destino crea, transforma, lidera. Este es tu momento. Toma el timón. Mírate. Estás aquí. Tienes conciencia. Tienes energía. Tienes una vida por delante. ¿Vas a seguir viviendo como si fueras una sombra de lo que puedes ser? ¿Vas a seguir escondiéndote detrás de excusas? ¿O vas a hacer lo que viniste a hacer? Toma una decisión. Y que esa decisión sea convertirte en el arquitecto consciente de tu destino. No es un camino fácil, pero es tu camino. Y nadie más puede recorrerlo por ti. Empieza hoy. Actúa hoy. Cambia hoy. Porque el futuro no se espera. Se construye. Y tú, sí tú, eres el dueño de tu destino. Los 4 pilares del dueño de su destino. Ahora que has aceptado una de las verdades más importantes de tu vida, que tú eres el dueño de tu destino, ha llegado el momento de construir la base que sostendrá ese camino. Porque no basta con tener conciencia. Hay que tener estructura, fortaleza, cimientos. Y esa estructura se compone de 4 pilares inquebrantables que todo líder de su vida necesita desarrollar. Disciplina, enfoque, propósito y control emocional. Estos no son solo conceptos bonitos, son armas, son escudos, son herramientas esenciales, y si realmente los interiorizas, nada ni nadie podrá frenarte. 1. Disciplina. El músculo del dueño de su destino. La disciplina no es opcional, es la base de todo. Sin disciplina, el talento se desperdicia, la motivación se desvanece, los sueños se derrumban. La disciplina es hacer lo que debes hacer, aunque no tengas ganas. Es levantarte cuando estás cansado. Es seguir aunque nadie te vea. Es entrenar tu cuerpo, tu mente y tu voluntad. Todos los días, como si ya fueras la persona que quieres ser. La disciplina es amor propio en acción. Es el mayor acto de respeto que puedes tener contigo mismo. No se trata de rigidez. Se trata de alinearte con tu visión. De tomar decisiones desde la claridad, no desde el capricho. De construir rutinas que te eleven, no hábitos que te hundan. Porque si no gobiernas tu comportamiento, alguien más lo hará. Y el que no tiene dominio sobre sí mismo, jamás será dueño de su destino. 2. Enfoque. El arte de proteger tu atención. Vivimos en la era de las distracciones. Todo el mundo quiere tu atención. Tus notificaciones, tus redes, tus dramas, tu entorno. Y si no eres consciente, tu energía se dispersa, tu mente se agota, tu alma se fragmenta. El dueño de su destino tiene una capacidad brutal para enfocar. Sabe lo que quiere y se mantiene firme, aun cuando el mundo grita. Sabe decir no, sabe cerrar puertas, sabe apagar el ruido.
porque entiende que el enfoque no es limitación, es precisión, es poder, es libertad. No se trata de hacer 1000 cosas, se trata de hacerlas correctas con intensidad, con excelencia, con propósito. Y aquí está la verdad. Tu futuro depende de dónde pones tu atención hoy. Así que hazte esta pregunta cada mañana. ¿Esto que estoy haciendo ahora mismo me acerca o me aleja del destino que quiero construir? Y si la respuesta es me aleja, detente, corrige. Redirige tu atención, porque tu enfoque es tu brújula. Y si no lo proteges, acabarás en un destino que nunca elegiste. 3. Propósito. La fuerza que lo sostiene todo. ¿Qué te mueve realmente? ¿Qué te despierta por la mañana cuando no hay motivación? ¿Qué hace que valga la pena el sacrificio, la lucha, la soledad? Ese es tu propósito. Y no tiene que ser algo gigantesco o perfecto. Solo tiene que ser real, auténtico, profundo. Algo que conecte con tu alma. El propósito es el motor oculto. Es lo que sostiene tus decisiones cuando todo a tu alrededor se tambalea. Es lo que te mantiene de pie cuando el cansancio, la duda o la crítica quieren hacerte caer. Un hombre sin propósito vive a la deriva. Se mueve sin dirección. Se pierde en la opinión de otros. Se hunde en el vacío. Pero cuando tienes claro tu por qué, caminas con fuego en el pecho. Nada te detiene. Todo tiene sentido. Haz silencio. Apaga el ruido. Escucha a tu corazón. Pregúntate con honestidad. ¿Qué quiero dejar en este mundo? ¿A qué vine realmente? ¿Cuál es la huella que quiero dejar? Y cuando lo descubras, agárralo con fuerza, hazlo tu bandera, y deja que te guíe hasta el final. 4. Control emocional. La fortaleza interna que forja campeones. No importa cuán preparado estés, vas a fallar, vas a sentir miedo, vas a tener momentos de frustración, tristeza, rabia, ansiedad. Eso es parte del camino. Pero aquí está la clave. No eres lo que sientes. Eres lo que decides hacer con lo que sientes. El dueño de su destino no vive esclavo de sus emociones. Las reconoce, las atraviesa, las transforma. No se ahoga en ellas, las usa como combustible. ¿Te duele? Camina con ese dolor. ¿Tienes miedo? Da el paso con miedo. ¿Te frustraste? Aprende. Ajusta. Avanza. La diferencia entre el que construye su destino y el que se queda atascado no está en lo que siente, sino en cómo reacciona. Y eso es control emocional. No es reprimir, es dirigir, es convertir cada emoción en información valiosa. Es no permitir que un mal día destruya tu visión de vida. Domina tu mundo interno y conquistarás el externo, construyendo desde dentro hacia afuera. Ahora lo entiendes. No se trata solo de desear un destino mejor. Se trata de fortalecerte internamente para sostener ese destino. Estos 4 pilares no son negociables. Son esenciales. Sin disciplina, te romperás. Sin enfoque, te dispersarás. Sin propósito, te perderás. Sin control emocional, te sabotearás. Pero si los desarrollas, si los practicas día tras día, te volverás indetenible. Y entonces, pase lo que pase, tengas lo que tengas, estés donde estés, sabrás que tu vida no está a la deriva. Sabrás que tú decides, que tú eliges, que tú diriges, porque tú, y solo tú, eres el dueño de tu destino. La oscuridad también te pertenece. Hay algo que no te dicen cuando empiezas este camino de crecimiento, disciplina y transformación. Habrá noches en las que sentirás que todo se derrumba. Días donde el cansancio te partirá el alma. Momentos en los que tu mente será tu peor enemigo. Situaciones que te harán dudar de todo, incluso de ti mismo. Y es ahí, en medio del caos, donde se forja el verdadero dueño de su destino. Porque cualquiera puede avanzar cuando todo fluye. Cualquiera puede sonreír cuando el viento sopla a favor. Cualquiera puede tener fe cuando hay resultados. Pero no cualquiera resiste cuando no hay aplausos. No cualquiera sigue creyendo cuando la vida te arrastra. No cualquiera mantiene la dirección cuando lo único que tienes delante es oscuridad.
La caída no es el final, es parte del viaje. ¿Sabes cuál es el mayor error que cometen las personas? Pensar que la caída es el final. Creer que si fracasaste, si te rompiste, si tocaste fondo, entonces ya no hay vuelta atrás. Pero eso es mentira. La caída no te define, te revela. Te muestra lo que todavía debes pulir. Te recuerda que aún estás en construcción. Y te ofrece un regalo que nadie quiere, pero que todos necesitan. La oportunidad de resurgir con más conciencia. Mira tus heridas, tus errores, tus noches rotas, no como señales de derrota, sino como señales de que estás vivo, caminando, transformándote. Y si estás vivo, aún puedes elegir, aún puedes cambiar, aún puedes volver a construir desde las ruinas. El poder oculto del dolor. El dolor tiene una mala fama. Nos han enseñado a temerlo, a huir de él, a anestesiarlo. Pero, ¿y si te dijera que el dolor es un maestro? Que dentro del sufrimiento se esconde una fuerza capaz de hacerte invencible. Porque el dolor bien trabajado no te rompe, te despierta. Te muestra tus límites, para que los destruyas. Te enfrenta con tus miedos, para que dejes de huir. Te pone cara a cara con tu sombra, para que la integres y la transformes. Y ahí, en medio del silencio, sin testigos, sin cámaras, sin likes, empieza el verdadero renacer. No es glamoroso, no es inmediato, pero es auténtico, es brutal, es poderoso. Porque el hombre que ha aprendido a caminar con el dolor es un hombre que ya no depende de las circunstancias. Es un hombre libre. Cuando todo se oscurece, tú decides encender la luz. Hay momentos donde el camino se vuelve oscuro. Pierdes dirección, pierdes fe, pierdes motivación, y pareciera que el mundo entero se apaga. Pero escucha esto con atención. En esa oscuridad, aún puedes encender una luz. Tu luz. Y no hace falta que sea grande. Solo necesita ser constante. Tal vez esa luz sea tu visión, tu disciplina, tu porqué, tu determinación de seguir aunque sea de rodillas. Porque no necesitas verlo todo claro para avanzar. Solo necesitas tener el valor de dar el siguiente paso, y luego otro, y otro. Hasta que un día, sin darte cuenta, el amanecer aparece. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Las voces que intentarán frenarte, cuando estás en tu peor momento, no solo luchas contra el dolor, también aparecen las voces. No eres suficiente. ¿Quién te crees que eres para intentarlo? Vas a fallar otra vez. Mejor quédate donde estás. Y lo peor es que muchas veces esas voces no vienen de afuera. Vienen de ti. De una parte de tu mente que está entrenada para protegerte, pero que termina saboteándote. Y ahí es donde necesitas la fuerza más importante de todas. La capacidad de hablar contigo mismo desde el poder. De responderle a tu miedo con acción, de responderle a tu duda con visión, de responderle a tu dolor con fuego. Porque si tú no eres tu mayor aliado, terminarás siendo tu peor enemigo. Y el dueño de su destino es primero dueño de su mente. La resiliencia no es resistencia, es transformación. No confundas ser fuerte con aguantar todo sin sentir. No confundas tener coraje con endurecerte hasta volverte de piedra. La verdadera resiliencia no es resistir, es transformar, es tomar el golpe, absorberlo, entenderlo, y luego convertirlo en poder. Es mirar tu historia a los ojos y decir, no me define, me impulsa, no me limita, me guía, no me destruye, me construye, y esa capacidad no te la regala nadie. Se cultiva, se entrena, se forja en la batalla. Cada lágrima que limpias, cada día que te levantas sin ganas y aún así sigues. Cada vez que eliges avanzar aunque estés roto, estás entrenando esa resiliencia. Y llegará el momento en que, mirando atrás, dirás con orgullo: no fue fácil, pero valió la pena. Porque cada oscuridad que enfrenté, me trajo hasta aquí. Hasta mi verdadero yo, hasta mi destino. Tu peor momento puede ser tu gran punto de quiebre. Hay una pregunta que tienes que hacerte, especialmente en esos momentos donde parece que todo se viene abajo.
¿Qué pasaría si esta caída fuera exactamente lo que necesitabas para dar tu salto más grande? Y es que muchas veces, tu peor crisis es también tu punto de quiebre. El momento donde dejas de vivir a medias, donde dejas de hacer las cosas por obligación, donde rompes con las máscaras y te reconstruyes desde la verdad. No huyas de ese momento, no te escondas de esa oscuridad, atraviesas el túnel, y cuando salgas, saldrás diferente, más fuerte, más sabio, más tú, el renacer del dueño de su destino. Un día te vas a levantar con cicatrices, sí, pero con una mirada diferente, con una energía que no se compra ni se hereda. Una energía que solo nace cuando te rompes y decides reconstruirte con tus propias manos. Ese día te mirarás al espejo y dirás, no fue el mundo quien me dio este poder, fui yo, porque decidí no rendirme, decidí volver a creer, decidí no traicionarme a mí mismo. Y entonces lo entenderás. No eras débil, estabas en proceso, estabas creciendo, estabas recordando que tú, incluso en tu peor momento, sigues siendo el dueño de tu destino. Transforma tu vida en un legado. Ya has recorrido parte del camino. Has descubierto que tú eres el arquitecto de tu destino. Has enfrentado la oscuridad. Has abrazado el dolor como maestro. Ahora llega el siguiente nivel. Convertir tu evolución en un legado. Porque no estás aquí solo para cambiar tu vida. Estás aquí para marcar una diferencia, para influir, para inspirar, para dejar huella, no con palabras vacías, sino con el ejemplo, con tu fuego, con tus actos. Y para lograrlo necesitas elevar tu estándar, vivir con un propósito mayor que tú. Porque cuando tú te transformas, transformas el mundo. A continuación, exploraremos los elementos esenciales para convertirte en ese faro que inspira y guía a otros sin necesidad de gritar. Con tu presencia, con tu coherencia, con tu verdad. Sé coherente, sé ejemplo. Hay algo más poderoso que cualquier discurso motivacional. Una vida vivida con coherencia. La gente escucha tus palabras, sí, pero sobre todo, observa tu conducta. Si hablas de disciplina y no eres disciplinado, no inspiras. Si predicas esfuerzo y te rindes fácil, no generas respeto. Si hablas de grandeza pero te conduces con mediocridad, tu mensaje se diluye. Ser ejemplo no es ser perfecto. Ser ejemplo es ser real, ser firme y sobre todo ser congruente entre lo que piensas, dices y haces. No hace falta que seas un líder oficial, un orador, un influencer. Solo necesitas ser tú mismo, elevado a tu mejor versión. Y eso se nota, se siente, se contagia. Lidera con presencia, no con imposición. Un líder de verdad no necesita imponerse. Su sola presencia inspira, su energía transforma, su camino arrastra. ¿Y cómo se logra esa presencia? Con coherencia interna, con paz, con claridad de propósito, con fuego por dentro, pero también con control. El líder que ya ha recorrido el infierno y regresó, se vuelve magnético, porque ya no necesita validación. No grita, guía, no juzga, comprende, no compite, eleva. Y tú tienes todo para convertirte en ese tipo de presencia poderosa. Pero primero, debes liderarte a ti mismo. Lidera tus emociones, lidera tu tiempo, lidera tus pensamientos, lidera tu energía. Entonces el mundo te seguirá, sin que lo pidas. Conviértete en la prueba viviente de lo posible. Muchas personas a tu alrededor han perdido la fe. Creen que no se puede cambiar, que la vida es así, que hay que conformarse. Y tú puedes demostrarles lo contrario. Con tu historia, con tu progreso, con tu transformación real. Cuando alguien te ve levantarte cada mañana con propósito, cuando ve que entrenas aunque estés cansado, que trabajas en silencio, que avanzas sin quejarte, que sueñas en grande pero ejecutas con humildad, entonces se preguntan, ¿y si yo también puedo? No necesitas dar lecciones, solo necesitas vivir la tuya con firmeza. Cuando tú brillas con autenticidad, das permiso a otros para brillar también. Te conviertes en prueba viviente de que es posible salir del pozo, romper con la mediocridad, vivir con pasión y construir un destino.
Y eso vale más que 1000 palabras. Transmite verdad, no perfección. No necesitas fingir que tienes todo bajo control. La perfección no conecta. Lo que conecta es la verdad, lo auténtico, lo que se siente desde el alma. Sé honesto con tus procesos. Comparte tus errores, tus aprendizajes, tus batallas internas, porque eso te humaniza. Eso abre puertas. Eso permite que otros se vean reflejados en ti. La gente no sigue a los que fingen ser inquebrantables, sigue a los que, siendo vulnerables, siguen caminando con determinación. No te escondas detrás de una imagen perfecta. Muéstrate en evolución constante. Sé luz, pero también sé humano. Y verás cómo tu historia empieza a impactar más de lo que imaginas. Sirve desde tu experiencia. Llegará un momento en el que mirarás atrás y verás todo lo que has superado. Cada batalla, cada caída, cada aprendizaje. Y sabrás que todo eso no fue en vano. Fue tu entrenamiento, tu preparación, tu escuela. Ahora es momento de poner ese conocimiento al servicio del mundo. Y servir no significa predicar. Significa tender la mano, escuchar, compartir, abrir caminos, encender fuegos, recordarles a otros lo que ellos también pueden ser. A veces una palabra tuya, una acción tuya, una presencia tuya, puede despertar algo en alguien que estaba a punto de rendirse. Y eso no es poca cosa. Eso es liderazgo verdadero. Eso es legado. Haz de tu vida un mensaje silencioso y poderoso. No necesitas escenarios. No necesitas multitudes. No necesitas fama. Solo necesitas vivir con tanta verdad, tanta fuerza y tanto propósito, que incluso en silencio tu vida hable. Que cuando alguien te vea no diga, qué especial es él, sino, yo también puedo serlo. Y eso, amigo, es dejar huella. Eso es impactar. Eso es vivir con propósito. Recuerda, el destino no solo se alcanza, se honra. Llegar a tu mejor versión no es solo para ti, es para todos los que vienen detrás, para todos los que te están observando, para todos los que buscan esperanza en un mundo lleno de ruido, de máscaras, de superficialidad. No te conformes con construir tu destino. Honra ese destino. Conviértelo en una fuente de luz, un faro, una señal de que sí se puede. Y cuando llegue el día en que mires atrás y veas a personas caminando con más fuerza gracias a tu ejemplo, entonces sabrás que tu vida no fue solo éxito, fue impacto, fue verdad, fue legado. Sostener tu grandeza, la maestría interior. Llegaste lejos. Te levantaste cuando caíste, convertiste el dolor en poder, te convertiste en tu mejor versión y empezaste a inspirar con tu sola presencia. Pero ahora comienza otra etapa, sostener esa grandeza. Porque no basta con llegar, hay que mantenerse, hay que proteger, hay que expandirse sin traicionarse. Muchos construyen una versión poderosa de sí mismos y luego la pierden, porque olvidaron algo esencial. No se trata solo de subir, sino de sostenerse con equilibrio y coherencia. Y eso requiere sabiduría, requiere una nueva calidad de energía. Requiere dominio interior. Aprende a proteger tu energía. Estás hecho de energía. Tu enfoque, tus emociones, tus pensamientos, todo lo que eres vibra, impacta y crea. Por eso, proteger tu energía no es un lujo, es una necesidad vital. No puedes construir un imperio interior si te rodeas de caos. No puedes avanzar con claridad si dejas que cada crítica, cada opinión, cada conflicto te robe la paz. Proteger tu energía no significa aislarte del mundo, sino ser selectivo con lo que permites entrar a tu mente, a tu espacio, a tu corazón. Aprende a decir no sin culpa, a establecer límites con firmeza y respeto, a priorizar tu bienestar mental, físico y emocional como tu bien más sagrado. Porque tú eres el motor de tu vida, y si el motor se contamina, se agota, se apaga, todo lo demás pierde fuerza. Mantén el fuego, pero cuida el equilibrio. El fuego interno es esencial. Sin él, no hay impulso, no hay hambre, no hay transformación. Pero cuidado,
El fuego sin control puede quemarte por dentro. El verdadero maestro no es el que siempre está al límite. Es el que sabe cuándo acelerar y cuándo pausar, cuándo luchar y cuándo respirar. No confundas descanso con debilidad. No confundas silencio con inacción. No confundas equilibrio con comodidad. El verdadero guerrero se cuida, se recarga, se escucha, porque sabe que para sostener el poder también debe sostener su paz. Y eso no se logra con fuerza bruta. Se logra con inteligencia emocional, con humildad, con conciencia. No vuelvas a ser esclavo del exterior. Uno de los grandes errores que puedes cometer después de crecer es volver a vivir para los aplausos, para la validación, para el reconocimiento, para demostrar algo a los demás. Ese es el camino más rápido hacia la desconexión interna. Porque dejas de vivir desde tu verdad y vuelves a ser esclavo de la mirada ajena. Recuerda esto, no necesitas probarle nada a nadie. Tu vida no es un espectáculo, es una obra maestra en construcción. Haz las cosas por ti, porque te elevan, porque te honran, porque te conectan. Y si inspiras a otros en el camino, que sea porque tú estás siendo tú, no porque buscaste gustar. Solo así podrás sostenerte con firmeza en medio de cualquier tormenta. Sigue evolucionando, siempre. El éxito no es un lugar, es un proceso continuo, un camino que no termina, una decisión diaria de seguir creciendo. No te acomodes, no te adormezcas con los logros, no caigas en la trampa de pensar que ya llegaste. Siempre hay un siguiente nivel, no porque lo necesites para validarte, sino porque tu alma vino a expandirse. Busca nuevas metas, nuevas versiones de ti, nuevas formas de servir, de liderar, de amar, de vivir. No para llenar vacíos, sino para honrar tu potencial. No por presión, sino por propósito. El dueño de su destino sabe que la cima no es un lugar físico. Es un estado interno que se alimenta con disciplina, humildad y visión. Vive con intención, no por inercia. Cuando has alcanzado cierto nivel de poder personal, el gran enemigo ya no es el miedo. Es la inercia, la rutina vacía, la desconexión silenciosa. Por eso, cada día debe ser una elección. Una decisión consciente de quién vas a ser, de cómo vas a vivir, de qué energía vas a entregar al mundo. Haz que cada acción tenga intención, que cada palabra tenga dirección, que cada día cuente como parte de tu propósito. No vivas por inercia, vive con intención, con visión, con presencia, porque si no eliges tú, el mundo elegirá por ti, y tú no viniste aquí a seguir un guión ajeno, viniste a escribir tu propia historia. El verdadero destino está en tu interior. Después de todo este camino, después del dolor, del renacer, del liderazgo, del impacto, descubres algo profundo. Tu destino nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro, esperando que tú lo activaras, esperando que tú lo asumieras, esperando que tú te convirtieras en el protagonista de tu propia vida. Y eso es lo más poderoso de todo, porque si está dentro de ti, nadie puede quitártelo, nadie puede frenarte, nadie puede determinar hasta dónde llegarás. El único que puede hacerlo, eres tú. Por eso, cierra este ciclo con una decisión firme. Voy a seguir creciendo, voy a cuidar lo que construí, voy a sostener mi poder desde la paz, voy a vivir con intención, con alma, con verdad. Porque yo no vine al mundo a sobrevivir, vine a dejar una huella. Y si alguna vez lo olvidas, vuelve a escucharte, vuelve a mirarte al espejo. Vuelve a recordar quién eres, el dueño de tu destino. Hoy, siempre. Muchos creen que para avanzar en la vida deben estar pendientes de lo que los demás piensan, compararse constantemente y buscar aprobación externa. Piensan que su valor depende de las opiniones ajenas, de encajar en lo que otros esperan, de vivir bajo estándares que nunca eligieron. Pero esa es una de las mentiras más destructivas de nuestro tiempo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la verdadera libertad y el verdadero éxito comienzan cuando usted deja de mirar hacia afuera y se enfoca solo en usted mismo, no en lo que otros hacen,
no en lo que otros opinan, sino en lo que usted construye cada día con disciplina y claridad. Porque mientras gaste su energía en los demás, nunca tendrá fuerza para elevar su propia vida. En cambio, cuando se concentra en su crecimiento personal, en sus metas y en su carácter, desarrolla un poder que nada ni nadie puede arrebatarle. Puede parecer duro olvidar a los demás, sí, pero lo que recibe a cambio es una vida auténtica, libre y enfocada en lo que realmente importa: su propio destino. El primer paso para enfocarse solo en usted y dejar de vivir condicionado por los demás es comprender que la comparación constante es una trampa mental que destruye cualquier posibilidad de grandeza. Desde pequeño se nos acostumbra a mirar al costado: ¿qué tiene el vecino? ¿Cómo viste aquel? ¿Qué logró mi compañero de escuela? ¿Cuánto gana mi colega? Esa dinámica de estar midiendo nuestro valor en función de otros es la razón por la que millones de hombres nunca llegan a nada, porque en lugar de construir su camino gastan energía en mirar caminos ajenos. Y lo más triste es que esa comparación nunca termina. Siempre habrá alguien más joven, más fuerte, más rico o con más oportunidades. Mientras viva atrapado en esa competencia invisible, nunca tendrá paz ni claridad para crecer. Enfocarse solo en usted significa romper esa cadena de comparación y convertir la mirada hacia adentro. Preguntarse: ¿qué puedo mejorar hoy respecto a ayer? ¿Qué disciplina me falta desarrollar? ¿Qué hábito debo eliminar? La única competencia real que existe es con usted mismo. La única medida válida es su progreso personal. Si hoy es más disciplinado que ayer, si este año es más fuerte que el anterior, si está avanzando en su propósito, entonces está ganando. La opinión externa deja de importar cuando descubre que su único parámetro real es su propia evolución. Esto no significa que ignore el mundo o que desprecie a los demás. Significa que deja de vivir para ellos, que ya no necesita aprobación ni validación externa para sentirse suficiente. Aquí está una verdad que muchos no soportan: la gente está demasiado ocupada con sus propios problemas para pensar en usted tanto como cree. La mayoría está atrapada en sus miedos, en sus inseguridades, en sus batallas internas. Y sin embargo, miles de hombres desperdician años tratando de complacer a un público que ni siquiera los observa con atención. El enfoque en usted mismo lo libera de esa carga. Lo convierte en un hombre que no necesita ser visto para avanzar, porque sabe exactamente hacia dónde va. Cuando se enfoca en usted, descubre que su tiempo es su recurso más valioso. Y aquí aparece otro principio: cada minuto que invierte en criticar, en observar o en envidiar a otros es un minuto que le roba a su propio crecimiento. El hombre disciplinado paga el precio de apartarse de comparaciones inútiles y enfoca toda esa energía en lo que sí puede controlar: sus hábitos, sus pensamientos, sus decisiones. Esa inversión se multiplica, porque mientras el promedio pierde fuerza en distracciones, usted avanza sólido paso a paso. No espere a que otros lo aprueben para validarse. No viva con el espejo de la opinión ajena como guía. La vida es demasiado corta para estar explicando cada decisión, justificando cada acción o pidiendo permiso para ser quien realmente quiere ser. Enfocarse en usted no es egoísmo, es responsabilidad. Porque nadie más va a cargar con sus fracasos, nadie más va a construir sus metas, nadie más va a pagar sus cuentas ni a vivir sus días. La carga es suya y también lo es la gloria de alcanzarlo. Recuerde esto con absoluta claridad: el hombre que se compara siempre pierde, porque mide su vida con reglas que no le pertenecen. El hombre que se enfoca solo en sí mismo siempre gana, porque no busca superar al vecino, busca superarse a sí mismo. Esa es la primera lección de una vida enfocada. Dejar atrás las miradas externas y descubrir que la única dirección que importa es hacia adentro, hacia su propósito, hacia su disciplina. Ese es el inicio del verdadero poder. El segundo paso para enfocarse solo en usted es comprender que la opinión de los demás no debe tener poder sobre su destino. La mayoría de los hombres vive paralizada por el miedo al juicio ajeno. ¿Qué dirán si fracaso? ¿Qué pensarán si me equivoco? ¿Qué opinarán si me arriesgo? Ese temor invisible es la cárcel más grande en la que se encierra un ser humano. Y lo más irónico es que esas voces que tanto teme son efímeras. Hoy lo critican, mañana lo olvidan y pasado mañana estarán demasiado ocupados juzgando a otro. Sin embargo, muchos entregan sus sueños, su energía y hasta su identidad por miedo a una crítica que no tiene peso real. Enfocarse en usted significa aprender a silenciar esas voces externas, no porque desaparezcan, sino porque dejan de dirigir su camino. Cada vez que toma una decisión importante, pregúntese: ¿esto me acerca a mi propósito o solo lo hago para complacer a alguien más? Si la respuesta es la segunda, está traicionándose. Pagar este precio es duro porque implica decepcionar a algunos, alejarse de otros y soportar comentarios negativos. Pero cada vez que elige obedecer a su visión en lugar de obedecer a las críticas, fortalece su carácter y se convierte en un hombre más libre.
El precio de enfocarse en sí mismo también incluye renunciar a la necesidad de aprobación. Vivimos en una era donde el valor de las personas parece medirse en likes, en seguidores, en validaciones públicas. Pero nada de eso garantiza éxito real. La aprobación externa es volátil, cambiante, frágil. Hoy lo aplauden, mañana lo olvidan. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con renunciar a esa adicción. Cambia la necesidad de aplausos por la satisfacción de cumplir con su disciplina diaria, cambia el reconocimiento inmediato por la recompensa silenciosa de avanzar cada día en dirección a su meta. Esa renuncia es cara, porque todos desean sentirse aceptados, pero es el único camino hacia una fortaleza interior que no depende de nadie más. También debe aceptar que muchas de sus decisiones no serán comprendidas. Cuando decida levantarse más temprano, trabajar más duro, ahorrar cuando otros gastan, invertir cuando otros se divierten, encontrará miradas de extrañeza e incluso burlas. La mayoría no entiende a quién se atreve a vivir con propósito porque ellos mismos nunca lo intentaron. Y aquí está la clave. No necesita que lo entiendan, necesita que lo respeten. Y el respeto siempre viene después de los resultados. Primero lo criticarán, después lo preguntarán cómo lo hizo. Y ese es el precio justo que todo hombre debe estar dispuesto a pagar. Recuerde, su vida no le pertenece a las opiniones ajenas. Le pertenece a usted. El día que entienda que los demás no cargarán con sus fracasos, ni celebrarán de corazón sus victorias, ni caminarán por usted, descubrirá una libertad inmensa. Enfocarse solo en usted significa tener claridad de que su voz interna es más fuerte que cualquier ruido externo. Y cuando logra eso, cuando aprende a caminar con convicción aunque las críticas lo rodeen, se convierte en un hombre imposible de detener. El tercer paso para enfocarse solo en usted es entender que su tiempo es el recurso más valioso que posee, y también el que más fácilmente se desperdicia cuando vive para los demás. El hombre promedio dedica horas, días e incluso años de su vida a actividades que no lo acercan en absoluto a sus metas. Acepta compromisos que no quiere, dice que sí a invitaciones que no lo benefician, dedica energía a discusiones sin sentido. El resultado, una vida llena de ocupación pero vacía de propósito. El éxito nunca llega a quien dispersa su tiempo intentando quedar bien con todos. El éxito llega al hombre que paga el precio de enfocarse en lo esencial, que aprende a proteger cada minuto como si fuera oro. Esto significa que debe aprender el arte de decir no con firmeza y sin culpa. Cada vez que dice sí a algo que no le aporta, le está diciendo no a su propia vida. Y esta es una de las decisiones más duras, porque la mayoría teme parecer egoísta, teme ser juzgado como distante o frío. Pero aquí está la verdad. Enfocarse en usted no es egoísmo, es respeto por su propósito. Si su meta es grande, no puede permitirse diluir su tiempo en lo irrelevante. Pagar este precio es incómodo al inicio porque muchos lo cuestionarán, pero es liberador cuando comprende que cada no a lo innecesario es un sí a lo que realmente importa. Otro aspecto crucial es aprender a organizar su vida alrededor de prioridades claras. El hombre común confunde actividad con productividad, trabaja mucho, corre de un lado a otro, se siente agotado, pero no avanza. El hombre que se enfoca en sí mismo paga el precio de planificar, de establecer metas, de organizar sus días en torno a lo esencial. Esa disciplina no es atractiva a simple vista, pero es la que marca la diferencia entre años perdidos y una vida de logros reales. Cada hora que invierte en lo prioritario se convierte en un paso firme hacia su propósito. El éxito también exige renunciar a la distracción constante. Las redes sociales, las noticias, las conversaciones vacías, los entretenimientos superficiales son tentaciones permanentes que roban tiempo y energía. Enfocarse en usted significa pagar con renuncias. Dejar de revisar lo que no le suma, apagar lo que lo dispersa, entrenar su mente para concentrarse en lo que lo construye. Esto es costoso porque exige autodominio, pero es el filtro que separa a los que avanzan de los que se quedan atrapados en la mediocridad. Finalmente, debe entender que enfocarse en sí mismo significa proteger su energía con la misma seriedad con la que protege su dinero. No puede regalársela a cualquiera, no puede desperdiciarla en ambientes tóxicos ni en personas que solo buscan drenarlo. Pagar el precio de rodearse únicamente de lo que lo fortalece es esencial. Quizás pierda amistades, quizás tenga que alejarse de ciertos círculos, pero lo que gana a cambio es concentración, claridad y fuerza para avanzar. Recuerde, su tiempo y su energía son la moneda con la que compra su futuro. Si los gasta en complacer a los demás, no tendrá nada para usted. Si los invierte en su propósito, tendrá una vida que la mayoría nunca conocerá. Enfocarse solo en usted no es aislarse del mundo, es construir la base sólida para conquistarlo.
El cuarto paso para enfocarse solo en usted es comprender que su crecimiento personal es una inversión diaria que nadie más puede hacer en su lugar. Muchos hombres esperan que las circunstancias cambien, que la suerte aparezca, que otros les abran puertas. Viven con la ilusión de que alguien vendrá a rescatarlos o a empujarlos hacia adelante. Pero la realidad es que su progreso depende únicamente de cuánto invierte en sí mismo. El hombre que se enfoca en él mismo paga el precio de estudiar cuando otros se distraen, de entrenar su cuerpo cuando otros se rinden a la pereza, de entrenar su mente cuando otros la llenan de basura. Cada día que dedica a crecer está colocando ladrillos invisibles en la construcción de una vida extraordinaria. Esto exige disciplina en el aprendizaje. El hombre promedio deja de estudiar cuando termina la escuela o la universidad. Cree que ya sabe lo suficiente. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con humildad y constancia. Sabe que nunca termina de aprender, que siempre hay una habilidad que mejorar, una idea que descubrir, una lección que aplicar. Lee libros, escucha a mentores, observa a quienes han recorrido el camino. Esa actitud lo separa automáticamente del resto, porque mientras los demás se estancan, él sigue evolucionando. Otro precio inevitable es renunciar a la necesidad de reconocimiento inmediato mientras crece en silencio, porque el crecimiento verdadero no es espectacular ni visible al instante. Es silencioso, a veces aburrido, muchas veces solitario. Enfocarse en usted significa pagar con horas en las que nadie lo felicitará, en las que nadie notará su progreso. Pero esas horas son las que lo transforman. Lo que hoy parece invisible será la base de lo que mañana será imposible de ignorar. También implica desarrollar hábitos que lo fortalezcan, incluso cuando no tiene ganas. Levantarse temprano, organizar sus días, alimentarse con disciplina, entrenar su cuerpo, controlar su mente. Estos hábitos cuestan porque la comodidad siempre invita a lo contrario. Pero cada vez que lo sostiene, está demostrando que se respeta a sí mismo lo suficiente como para invertir en su propia grandeza. Quiero aprovechar este momento para recordarle algo importante. Si este mensaje está resonando con usted, suscríbase a este canal. Aquí encontrará más herramientas para entrenar su disciplina y su mentalidad, porque el enfoque en usted mismo es la clave de cualquier éxito real. Y quiero hacerle una pregunta para que me la deje en los comentarios. ¿Qué hábito siente que más necesita desarrollar para enfocarse de verdad en su crecimiento personal? Esa respuesta será el inicio de un compromiso nuevo con usted mismo. Recuerde, enfocarse en sí mismo no es un lujo, es una responsabilidad. Su futuro depende de cuánto crezca hoy. Si dedica cada día a fortalecerse, llegará a lugares que el hombre común jamás alcanzará. Porque mientras otros se desgastan observando a los demás, usted estará invirtiendo en el único proyecto que nunca falla, convertirse en la mejor versión de sí mismo. El quinto paso para enfocarse solo en usted es entender que su valor no se define por lo que obtiene, sino por lo que construye dentro de sí mismo. Muchos creen que enfocarse en uno mismo significa acumular riqueza, reconocimiento o estatus, pero ese es un error común. El enfoque en usted no es acumular afuera, es fortalecerse adentro. Porque el verdadero éxito comienza en la identidad, no en la apariencia. Si no se respeta a sí mismo, si no cumple su palabra, si no desarrolla carácter, todo lo que logre se derrumbará. Pero cuando se enfoca en cultivar disciplina, integridad y fuerza interior, todo lo demás llega como consecuencia. Parte de este precio es renunciar a la dependencia emocional de los demás. La mayoría de los hombres vive atada a la necesidad de sentirse aprobado, amado o valorado por otros. Su estado de ánimo depende de cómo los tratan, de lo que les dicen, de cuánto los reconocen. Esa dependencia los convierte en esclavos. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con independencia. Aprende a validarse solo, a reconocer sus logros aunque nadie los celebre, a respetarse sin necesidad de aplausos. Esa independencia emocional no solo lo fortalece, también lo hace más atractivo y confiable, porque transmite que no necesita ser sostenido por nadie más. Otro costo ineludible es dejar atrás las comparaciones económicas y sociales. Siempre habrá alguien que gane más, que tenga más lujos, que aparente más éxito. Si se deja llevar por esas comparaciones, vivirá frustrado. Enfocarse en usted significa reconocer que su camino es único y que la única riqueza que importa es la que construye con propósito y disciplina. Sí, el dinero importa, pero solo como herramienta, no como medida de su valor. El hombre que se enfoca en sí mismo nunca mide su grandeza en función de otros, la mide en función de cuánto ha crecido respecto a sí mismo. Enfocarse en usted también significa establecer límites firmes con quienes intentan manipularlo o desviarlo de su camino. La gente probará constantemente hasta dónde puede llegar con usted. Algunos querrán aprovecharse de su tiempo, otros de su dinero, otros de su energía. El hombre que no se enfoca se deja arrastrar, dice sí a todo y termina agotado.
El hombre que se respeta establece límites claros, sabe cuándo decir no, cuándo alejarse, cuándo protegerse. Y esos límites, aunque lo hagan perder a ciertas personas, lo acercan a quienes realmente lo valoran. Finalmente, este enfoque requiere el hablo construir una visión tan fuerte que se convierta en su brújula. Cuando tiene claro qué quiere, las críticas dejan de importar, las comparaciones pierden sentido y la validación externa se vuelve irrelevante. Esa claridad lo protege de la duda, lo impulsa en los días difíciles y le recuerda por qué vale la pena pagar el precio. Recuerde, enfocarse solo en usted no es egoísmo, es el mayor acto de respeto propio que puede practicar. Porque cuando se fortalece, cuando se disciplina, cuando se respeta, todo lo que construya será sólido y auténtico. Mientras otros vivan atrapados en la mirada externa, usted estará caminando hacia una vida guiada por convicción, no por aprobación, y ese es el verdadero poder. El sexto paso para enfocarse solo en usted es comprender que la energía que entrega a los demás debe estar previamente construida dentro de usted mismo. Muchos hombres creen que su valor está en dar, en complacer, en estar siempre disponibles para todos. Viven agotados intentando resolver los problemas ajenos, sosteniendo vidas que no les corresponden y cargando pesos que nunca deberían llevar. Y en ese proceso se olvidan de sí mismos, de sus metas, de su disciplina, de su futuro. Enfocarse en usted significa pagar el precio de priorizarse antes de querer dar. Porque no puede construir nada sólido para otros si no ha construido primero sobre su propia vida. Este enfoque exige dominar el arte de proteger su energía. El hombre promedio se rodea de conversaciones inútiles, de ambientes tóxicos, de personas que drenan más de lo que aportan. Se siente culpable si se aleja, teme quedar mal si dice que no. Pero el hombre que se respeta paga con la incomodidad de soltar lo que lo destruye. Aprende a reconocer qué ambientes le quitan fuerza y cuáles se la devuelven. Aprende a elegir círculos pequeños pero poderosos en lugar de multitudes vacías. Esa disciplina no siempre es fácil, pero es la que lo salva de vivir desgastado. Otro precio inevitable es entrenar la capacidad de estar solo. Muchos no soportan el silencio porque no saben quiénes son sin distracciones. Necesitan ruido, compañía constante, validación externa. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con la valentía de enfrentar su soledad y usarla como herramienta de crecimiento. La soledad no es vacío. Es un espacio donde se aclaran las ideas, donde se fortalecen las convicciones, donde se escucha la voz interna que de otra forma sería ignorada. Ese dominio lo convierte en un hombre imperturbable, alguien que no depende de nadie para sentirse pleno. Enfocarse en usted también significa aprender a dirigir su atención de manera selectiva. Cada vez que presta atención a lo que otros hacen, deja de avanzar en lo suyo. Cada vez que entrega horas a comparaciones, pierde el impulso de su propio camino. El hombre disciplinado entrena su mente como un láser. La fija en lo que importa y la defiende de lo irrelevante. Esa capacidad de enfoque absoluto es uno de los activos más caros del éxito y solo se logra cuando decide cortar con la distracción externa para concentrarse en lo interno. Finalmente debe comprender que este enfoque lo convierte en alguien más fuerte no solo para usted, sino también para quienes dependen de usted. Porque cuando construye primero su disciplina, su energía, su carácter, después puede aportar valor real a los demás. Pero si se desgasta en complacer antes de fortalecerse, terminará vacío, incapaz de sostener ni su vida ni la de otros. Recuerde, enfocarse solo en usted no significa olvidar al mundo, significa construirse de tal manera que su vida se convierta en ejemplo, no en sacrificio inútil. Mientras los demás vivan drenados por intentar complacer, usted estará fortalecido por haberse elegido primero, y ese es el mayor acto de respeto propio, invertir en usted para que nada ni nadie pueda quebrarlo. El séptimo paso para enfocarse solo en usted es romper definitivamente con la necesidad de competir con los demás. El hombre promedio vive atrapado en una carrera invisible, quien tiene más dinero, quien tiene el mejor auto, quien logró más rápido. Esa competencia nunca termina y lo peor es que siempre lo deja vacío, porque siempre habrá alguien más adelante. Esa mentalidad convierte la vida en una persecución sin sentido, en un juego en el que nunca se siente suficiente. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con renunciar a esa carrera absurda, cambia la comparación externa por la superación interna, no busca ser mejor que otros, busca ser mejor que él mismo, y en ese cambio encuentra libertad. Este precio implica aprender a medir su éxito con sus propios parámetros. La mayoría define el éxito como lo que la sociedad dice, cierto salario, cierto estatus, cierto reconocimiento. Pero esos parámetros ajenos son cadenas disfrazadas de metas. El hombre que se respeta establece su propio estándar. ¿Estoy creciendo? ¿Estoy avanzando hacia mis metas? ¿Estoy viviendo con propósito?
Cuando las respuestas son afirmativas, no importa lo que otros digan porque su vida ya tiene dirección. Esa independencia de estándares externos es un costo alto, porque requiere coraje para apartarse del molde, pero es también lo que lo convierte en un hombre auténtico. Otro aspecto crucial es aprender a celebrar sus propios logros sin compararlos con los de otros. El hombre común alcanza algo y en lugar de disfrutarlo, lo minimiza porque alguien más lo hizo más grande o más rápido. Esa mentalidad destruye cualquier progreso. Enfocarse en usted significa reconocer cada avance como valioso, aunque sea pequeño, aunque nadie más lo note. Cada paso que da hacia adelante, cada hábito que mantiene, cada día que no se rinde es una victoria real, y celebrarla lo llena de motivación para seguir. También debe pagar con la renuncia a demostrar constantemente su valor. La mayoría busca impresionar, mostrar, convencer. Pero esa necesidad de exhibirse solo refleja inseguridad. El hombre que se enfoca en sí mismo no necesita probar nada. Sus resultados hablan por él. Vive para su misión, no para el aplauso. Esa serenidad desconcierta a los demás, porque en un mundo obsesionado con la validación, un hombre que no la necesita se vuelve respetado y admirado. Finalmente, enfocarse en usted exige cargar con la incomodidad de ser diferente. Cuando deje de competir, cuando deje de buscar aprobación, cuando camine a su ritmo, será señalado como raro, y ese es el costo que la mayoría no quiere pagar, soportar ser distinto. Pero lo que pocos entienden es que ese ser distinto es lo que abre las puertas a una vida extraordinaria. La mediocridad siempre es mayoría, la grandeza siempre es minoría. Recuerde, no necesita correr la carrera de nadie más, su único rival es usted mismo. Cuando deje de competir con los demás y empiece a concentrarse en superarse cada día, encontrará una fuerza que lo separará del promedio. Y esa fuerza nacida de su autenticidad es la que lo convertirá en alguien imposible de ignorar. El octavo paso para enfocarse solo en usted es aprender a soltar el peso de las expectativas ajenas. Muchas veces no son las críticas directas las que lo frenan, sino esa carga silenciosa de lo que debería estar haciendo según otros. La familia, los amigos, la sociedad, todos parecen tener una opinión sobre cómo debe vivir su vida, qué carrera elegir, cuándo casarse, cuánto ganar, qué metas perseguir. El hombre promedio se doblega ante esas expectativas porque teme decepcionar. Pero el hombre que se enfoca en sí mismo paga el precio de decepcionar a otros con tal de no decepcionarse a sí mismo. Ese es un costo alto, porque significa aceptar que no podrá cumplir con lo que todos esperan. Pero también es liberador porque le permite vivir su propia verdad. Este enfoque exige claridad absoluta de propósito. Si usted no sabe hacia dónde va, cualquier voz externa puede desviarlo. La falta de dirección es el terreno perfecto para que las expectativas ajenas lo controlen. El hombre disciplinado paga con horas de reflexión, con preguntas incómodas, con honestidad brutal para definir qué quiere realmente. Y cuando su visión es clara, nada externo puede confundirlo. Puede escuchar opiniones, pero no se esclaviza a ellas. Puede recibir consejos, pero siempre filtra con base en su propósito. Otro costo inevitable es aprender a convivir con el juicio constante. No importa qué haga, siempre habrá alguien que lo critique. Si trabaja demasiado, dirán que está obsesionado. Si descansa, dirán que es flojo. Si gana dinero, dirán que tuvo suerte. Si fracasa, dirán que nunca fue capaz. No hay salida en la mente de los demás. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con la valentía de aceptar que siempre será juzgado, haga lo que haga, y, sabiendo eso, se libera para actuar sin miedo. También debe asumir que vivir enfocado en usted lo hará perder ciertas conexiones. Habrá quienes se alejen porque no toleran verlo crecer, porque su disciplina los incomoda, porque su éxito refleja su propia mediocridad. Pagar este precio es doloroso, pero necesario. Cada persona que se aleja deja espacio para alguien que lo impulse, para alguien que respete su camino. No tema esas pérdidas, téngales gratitud porque son filtros naturales que lo acercan a un entorno más fuerte. Finalmente, enfocarse en usted exige entrenar una mentalidad de independencia emocional y práctica. No puede depender de que otros lo motiven, lo rescaten o lo guíen. Su fortaleza debe nacer de dentro. Cada vez que elige actuar sin esperar aprobación, cada vez que sostiene su disciplina cuando nadie lo apoya, cada vez que avanza sin público, está pagando el precio de su independencia. Y esa independencia, aunque costosa, es la clave para convertirse en un hombre sólido, inquebrantable. Recuerde, los demás siempre tendrán expectativas sobre usted, pero solo usted cargará con las consecuencias de sus decisiones.
Cuando elige decepcionar a otros en lugar de traicionarse, cuando decide vivir fiel a su propósito aunque incomode, cuando paga el precio de caminar sin depender de nadie, se convierte en alguien que no solo está enfocado, se convierte en alguien libre. El noveno paso para enfocarse solo en usted es aprender a dominar sus pensamientos, porque nada lo aleja más de su propósito que una mente ocupada en el ruido externo. El hombre promedio se levanta y lo primero que hace es revisar lo que otros publican, pensar en lo que otros opinan, preocuparse por lo que otros esperan de él. Esa mente dispersa lo convierte en un esclavo invisible, no vive su vida, vive prestando atención a la de los demás. Enfocarse en usted significa pagar el precio de entrenar su mente, de dirigir sus pensamientos hacia lo que lo fortalece en lugar de hacia lo que lo distrae. Esto exige una disciplina mental firme. Cada vez que su mente empiece a compararse, a criticar o a obsesionarse con otros, debe traerla de vuelta. Debe recordarse que su único trabajo es construir su camino. Este entrenamiento no ocurre de la noche a la mañana. Es diario, constante, silencioso. Pagar este precio significa vigilar lo que consume, lo que piensa, lo que repite, porque lo que repite se convierte en creencia y lo que cree se convierte en su destino. Otro costo inevitable es la renuncia a discusiones inútiles. El hombre común gasta energía demostrando que tiene la razón, discutiendo en conversaciones que no llevan a nada, defendiendo puntos de vista frente a personas que nunca cambiarán de opinión. El hombre que se enfoca en sí mismo paga con silencio y retiro. No entra en batallas que no suman, no necesita probar nada, prefiere invertir esa energía en avanzar hacia sus metas. Y ese autocontrol lo diferencia porque mientras otros se desgastan en lo trivial, él crece en lo esencial. Enfocarse en usted también significa asumir la responsabilidad total de su vida. Muchos se justifican diciendo que no avanzan por culpa de otros, de sus padres, de sus jefes, del gobierno, de la economía. Esa mentalidad los mantiene atados para siempre. El hombre disciplinado paga con la incomodidad de reconocer que todo lo que tiene o no tiene es consecuencia de sus propias decisiones. Esa responsabilidad es un peso duro porque elimina las excusas. Pero también es lo que lo llena de poder, porque entiende que si él es el problema, también es la solución. Finalmente, este enfoque requiere blindarse emocionalmente contra las comparaciones invisibles que destruyen autoestima. Cada vez que se dice, no estoy a la altura, ellos ya lograron más, yo estoy atrasado, se hiere a sí mismo con un veneno silencioso. Pagar el precio de enfocarse en usted significa cortar con esas narrativas y reemplazarlas por un diálogo interno de disciplina y confianza. No necesita ser mejor que nadie, solo necesita ser mejor que la versión que fue ayer. Recuerde, el hombre que gobierna sus pensamientos gobierna su vida. Mientras su mente esté atrapada en el ruido externo, seguirá viviendo para otros. Pero cuando entrena su mente para enfocarse en su propósito, en su crecimiento y en sus decisiones, se convierte en alguien inquebrantable. Y ese poder mental, aunque requiere sacrificio y disciplina, es lo que lo coloca muy por encima del promedio, porque la batalla final nunca está afuera, siempre está dentro de su propia cabeza. El 10º paso para enfocarse solo en usted es comprender que la vida que desea solo será posible cuando convierta su propósito en la prioridad absoluta sin importar lo que pase alrededor. La mayoría de los hombres quiere avanzar, pero vive mirando al costado, se distrae con lo que hacen otros, se detiene a escuchar críticas, se paraliza esperando aprobación. Y en esa espera se consume su tiempo, su energía y su vida. El hombre que realmente se enfoca paga el precio de levantar un muro invisible entre él y el ruido externo. Se convierte en alguien que camina con claridad, sin necesidad de que otros lo sigan, sin esperar validación, sin distraerse. Ese nivel de enfoque no es común porque es costoso, porque exige sacrificios que pocos están dispuestos a sostener, pero es la única vía hacia una vida extraordinaria. Este precio final implica transformar su identidad. No basta con hacer pequeños ajustes, necesita convertirse en un hombre que vive con estándares más altos de manera permanente. Debe ser alguien que respeta su palabra aunque nadie lo vea, que mantiene su disciplina aun cuando nadie lo aplauda, que elige la incomodidad del crecimiento por encima de la comodidad de la mediocridad. Esa transformación es radical porque lo obliga a renunciar al hombre que fue para dar nacimiento al hombre que puede llegar a ser, y ese renacer no ocurre una vez, ocurre todos los días en cada decisión que toma. También significa aceptar la soledad como parte natural del camino. Enfocarse en usted lo llevará a apartarse de círculos donde antes encajaba, a dejar atrás relaciones que no comparten su visión, a ser señalado como distinto, y ese aislamiento duele. Pero es justamente en esa soledad donde nace la fortaleza inquebrantable, donde se forja la claridad que lo distingue.
El hombre común huye de esa incomodidad y por eso se queda estancado. El que paga el precio se queda, soporta, se fortalece y al final encuentra que esa soledad no era un vacío, era el terreno donde su carácter se convirtió en roca. Finalmente debe grabar esta verdad en su mente. Enfocarse solo en usted no significa olvidar a los demás, significa dejar de perderse en ellos. Significa que ya no mide su vida con la regla ajena, que ya no busca validación externa, que ya no desperdicia tiempo en comparaciones inútiles. Significa que toma las riendas de su destino con manos firmes, que construye cada día en silencio, que respeta su propósito por encima de todo. Ese es el precio final. Abandonar la dependencia del mundo y convertirse en el arquitecto absoluto de su vida. Recuerde esto con absoluta claridad. El mundo siempre tendrá ruido, críticas, distracciones y expectativas. Pero nada de eso importa si usted aprendió a enfocarse solo en sí mismo. Porque cuando vive con esa claridad, el ruido se convierte en silencio, las críticas en motivación y la soledad en fuerza. Ese es el secreto que separa a los hombres comunes de los grandes. Los primeros viven pendientes de todos, los segundos se concentran en ellos mismos. Y son esos pocos los que pagan el precio del enfoque absoluto, los que terminan alcanzando lo que la mayoría jamás conocerá. Muchos piensan que para progresar en la vida es necesario estar pendientes de lo que opinan los demás, compararse en todo momento y buscar la aprobación externa. Creen que su valía se basa en las perspectivas ajenas, tratar de encajar en lo que otros esperan o vivir según medidas que nunca eligieron. Sin embargo, esta creencia es una de las falsedades más perjudiciales de nuestra era. Yo, Brian Tracy, he comprendido que la verdadera libertad y éxito real comienzan en el momento en que dejas de mirar hacia el exterior y te concentras únicamente en ti mismo. No en lo que hacen los demás, ni en lo que piensan, sino en lo que tú construyes cada día con disciplina y claridad, ya que mientras inviertas tu energía en los demás, nunca tendrás la fuerza para elevar tu propia vida. Por el contrario, cuando te enfocas en tu desarrollo personal, en tus objetivos y en tu carácter, adquieres un poder que nada ni nadie puede arrebatarte. Puede resultar difícil dejar de pensar en los demás, sí, pero lo que obtienes a cambio es una vida genuina, libre y centrada en lo que realmente tiene importancia, tu propio destino. El primer paso para centrarte solo en ti y dejar de vivir condicionado por otros es reconocer que la comparación continua es una trampa mental que arruina cualquier chance de grandeza. Desde pequeños no se nos enseña a observar lo que tienen nuestros vecinos. ¿Cómo se visten los demás? ¿Qué logros tiene mi compañero de clase? ¿Cuánto gana mi colega? Este patrón de medir nuestro valor en relación con otros es la razón por la cual millones de personas nunca logran nada, porque en vez de construir su propio camino, invierten su energía en observar los de los demás. Y lo más lamentable es que esta comparación nunca se detiene. Siempre habrá alguien más joven, más fuerte, más adinerado o con mejores oportunidades. Mientras permanezcas atrapado en esa competencia invisible, nunca tendrás paz ni claridad para crecer. Concentrarse en uno mismo significa romper esa cadena de comparación y mirar hacia adentro. Preguntarte, ¿qué puedo mejorar hoy en relación a ayer? ¿Qué disciplina necesito desarrollar? ¿Qué hábito debo eliminar? La única competencia real es contigo mismo. La única medida válida es tu progreso personal. Si hoy eres más disciplinado que ayer, si este año eres más fuerte que el anterior, si estás avanzando en tu propósito, entonces estás ganando. La opinión ajena se vuelve irrelevante cuando te das cuenta de que tu único parámetro auténtico es tu propia evolución. Esto no significa ignorar el mundo o menospreciar a los demás, sino que dejas de vivir para complacer a otros y ya no requieres aprobación ni validación externa para sentirte suficiente. Aquí hay una verdad que muchos no pueden aceptar. Las personas están demasiado ocupadas con sus propios problemas para pensar en ti tanto como imaginas. La mayoría está atrapada en sus miedos, inseguridades y luchas internas. Sin embargo, miles de hombres desperdician años tratando de agradar a un público que ni siquiera les presta atención. Dedicarse a uno mismo te libera de esa carga. Te convierte en alguien que no necesita ser visto para avanzar porque tiene claro hacia dónde se dirige. Al enfocarte en ti, te das cuenta de que tu tiempo es tu recurso más valioso. Y aquí surge otro concepto. Cada momento que se dedica a criticar, observar o envidiar a otros es un momento que se sustrae de su crecimiento personal. El individuo disciplinado asume el costo de evitar comparaciones innecesarias y redirige su energía hacia lo que realmente puede manejar sus hábitos, pensamientos y elecciones. Ese esfuerzo se expande ya que mientras el promedio se distrae, usted avanza firme, paso a paso. No espere la aprobación de terceros para sentirse validado. No permita que el espejo de la opinión de los demás guíe su vida. La existencia es demasiado breve para tener que explicar cada decisión, justificar cada acción o pedir permiso para ser quien desea ser. Centrarse en uno mismo no es egoísmo, es asumir la responsabilidad, puesto que nadie más cargará con sus fracasos, nadie más construirá sus objetivos,
Nadie más pagará sus deudas ni vivirá sus días, la responsabilidad es suya, así como la satisfacción de conseguirlo. Mantenga esto en mente con total claridad. Aquel que se compara siempre pierde, ya que mide su vida con estándares ajenos. En cambio, quien se centra únicamente en su propio ser, siempre triunfa porque no intenta superar a su vecino, sino a sí mismo. Esta es la primera lección de una vida enfocada: dejar atrás las miradas externas y darse cuenta de que la única dirección que cuenta es hacia adentro, hacia su propósito, hacia su disciplina. Ese es el comienzo del verdadero poder. El segundo paso para concentrarse en usted mismo es darse cuenta de que las opiniones ajenas no deben dictar su futuro. Muchos hombres viven paralizados por el temor al juicio de los demás. ¿Qué dirán si fracaso? ¿Qué pensarán si cometo un error? ¿Qué opinarán si me arriesgo? Ese miedo intangible es la prisión más grande en la que una persona puede encerrarse. Lo irónico es que las voces que teme son efímeras. Hoy lo critican, mañana lo olvidan y al siguiente día estarán demasiado ocupados juzgando a otros. Sin embargo, muchos entregan sus sueños, su energía e incluso su identidad por temor a críticas que carecen de peso real. Enfocarse en uno mismo implica aprender a callar esas voces externas, no porque desaparezcan, sino porque dejan de influir en su dirección. Cada vez que tenga que tomar una decisión importante, pregúntese: ¿esto me acerca a mi propósito o lo hago solo para complacer a alguien más? Si la respuesta es la segunda, se está traicionando. Afrontar este precio es complicado porque conlleva decepcionar a algunos, distanciarse de otros y soportar comentarios negativos. Pero cada vez que opta por seguir su visión, en vez de someterse a las críticas, fortalece su carácter y se convierte en una persona más libre. El costo de enfocarse en uno mismo también implica renunciar a la necesidad de aprobación. En esta era, parece que el valor de las personas se mide en me gusta, seguidores y validaciones públicas, pero nada de eso asegura un éxito tangible. La aprobación externa es inestable, cambiante y delicada. Hoy le aplauden, mañana lo olvidan. El individuo que se concentra en su propio ser sufre la pérdida de esa adicción. Sustituye la necesidad de ser aplaudido por la gratificación de adherirse a su rutina diaria. Intercambia el reconocimiento instantáneo por la recompensante tranquilidad de avanzar cada jornada hacia su objetivo. Esta renuncia no es fácil, ya que todos anhelan la aceptación, pero es el único sendero hacia una fortaleza interna que no depende de otros. También debe estar listo para que muchas de sus elecciones sean malinterpretadas. Cuando opte por levantarse más temprano, esforzarse más, ahorrar mientras otros gastan o invertir en lugar de divertirse, se encontrará con miradas